BioK, acelerando la transición hacia la sostenibilidad. Al nuevo video de revisión de notificaciones relevantes del mes de julio del 2024. Identificación de normativa de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Alcance. El presente informe resume en forma general las principales notificaciones relacionadas con nueva normativa publicada durante el mes de julio del 2024 a nivel federal en Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México, con alcance en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Para información específica, lo invitamos a revisar las notificaciones que diariamente envía BioK y el informe mensual personalizado. Una de las funcionalidades destacadas de la plataforma de cumplimiento legal de BioK es el servicio de notificaciones diarias de la nueva normativa que se publica en el Diario Oficial y en los portales de los diferentes organismos sectoriales del país. Objetivo: revisión de normativa con alcance en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo publicada a nivel federal en Ciudad de México, Nuevo León y Estado de México para el mes de julio del 2024. Este video busca compilar las notificaciones relevantes del mes para facilitar su revisión en conjunto con el informe mensual de notificaciones del mes de julio del 2024, con alcance normativa general de medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Normatividad publicada a nivel federal. Iniciamos con el decreto de la Secretaría de Marina, decreto por el que se crea la Comisión Intersecretarial para prevenir y atender la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas en las zonas marinas mexicanas, con fecha de publicación del 22 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector distribución y comercialización de hidrocarburos y extracción de petróleo y gas federal. A modo de resumen, se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial para prevenir y atender la contaminación por hidrocarburos y sustancias nocivas en las zonas marinas mexicanas. En lo sucesivo, la Comisión, en coordinación con las diferentes dependencias e instituciones de la Administración Pública Federal. Continuamos con la norma oficial mexicana de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, NOM 0021 SCT CEMAR ARTF 2023. Listado de sustancias y materiales peligrosos, mercancías peligrosas, instrucciones y usos de embalajes, envases, recipientes intermedios para graneles, grandes embalajes, envases, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles para el transporte de mercancías peligrosas, con fecha de publicación del 29 de julio del 2024, con alcance en seguridad y salud en el trabajo, dirigida al sector tratamiento, reciclaje y disposición final de residuos peligrosos y fabricación, importación y transportes de materiales peligrosos. A modo de resumen, la presente norma oficial mexicana establece las instrucciones y usos de envases y embalajes, recipientes intermedios para graneles, grandes envases y embalajes, cisternas portátiles, contenedores de gas de elementos múltiples y contenedores para graneles a efectos de determinar, considerando las características de peligrosidad de las mercancías peligrosas, las condiciones de seguridad adecuadas, así como las especificaciones que deberán cumplirse a efecto de que las mismas sean contenidas y transportadas en óptimas condiciones de seguridad. Actividad publicada para la Ciudad de México.
Iniciamos con el programa estatal de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, aviso por el que se da a conocer el programa de verificación vehicular obligatoria para el segundo semestre del 2024, con fecha de publicación 1 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transporte terrestre. A modo de resumen, el presente programa tiene como objetivo establecer el calendario y los lineamientos conforme a los cuales los vehículos automotores de combustión interna matriculados en la Ciudad de México y o que soliciten de manera voluntaria el servicio de verificación deberán ser evaluados de conformidad con las normas y procedimientos aplicables. Continuamos con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Lineal Vicente Guerrero, con fecha de publicación del 5 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Lineal Vicente Guerrero, ubicado en la demarcación territorial Iztapalapa. Continuamos con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Cuitláhuac, zonas norte y sur. Con fecha de publicación el 5 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente y dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, se declara de utilidad pública e interés social como área de valor ambiental de la Ciudad de México con categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Cuitláhuac, zonas norte y sur, ubicada en la demarcación territorial Iztapalapa. Continuamos con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Lineal Gran Canal Ave Fénix, con fecha de publicación el 5 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Parque Lineal Gran Canal Ave Fénix, localizada en la demarcación territorial Venustiano Carranza, entre las vialidades denominadas Avenida Gran Canal de Desagüe, Calle Chiclera y Avenida Emiliano Zapata, en la Ciudad de México. Los 3 polígonos de la superficie objeto del presente decreto abarcan una superficie en total de 8.78 hectáreas. Con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Jardín Ramón López Velarde, con fecha de publicación el 5 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, se declara como área de valor ambiental en la Ciudad de México con categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Jardín Ramón López Velarde, ubicada en Avenida Cuauhtémoc sin número en la colonia Roma Sur, demarcación territorial Cuauhtémoc, código postal 06760, Ciudad de México. El área de valor ambiental con categoría de bosque urbano, conocida como Jardín Ramón López Velarde, tiene una superficie total de 81.087.21 metros cuadrados. Con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Decreto por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Alameda Sur, con fecha de publicación el 5 de julio del 2024,
con alcance en medio ambiente, dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Alameda del Sur, localizada en la demarcación territorial Coyoacán, entre las vialidades Canal de Miramontes, Calzada de las Bombas y Calle Naranjales, Ciudad de México. Código postal 04929. El área de valor ambiental con categoría de bosque urbano, conocida como Alameda del Sur, se ubica en las coordenadas UTM del centroide son 487136 este y 2135123 norte. El área de valor ambiental con categoría de bosque urbano, conocida como Alameda del Sur, tiene una superficie de 11.13 hectáreas. Con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por el que se declara como área de valor ambiental de la Ciudad de México con la categoría de bosque urbano a la superficie conocida como Tepepolco, con fecha de publicación 5 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector interés en áreas naturales protegidas. A modo de resumen, el decreto declara el área de valor ambiental Tepepolco en la Ciudad de México como un bosque urbano con una superficie de 19.54 hectáreas. Su objetivo principal es conservar, restaurar y rehabilitar los recursos naturales que proveen servicios ambientales a la zona metropolitana, como regulación de temperatura y humedad, control de ruido, recarga de mantos acuíferos, captura de contaminantes atmosféricos y conservación de valores paisajísticos y culturales. Continuamos con el acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, por el cual se habilitan horas y días hábiles para actos y procedimientos administrativos en materia de control, supervisión, verificación, inspección, vigilancia y sanción ambiental, que se tramitan por la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental, con fecha de publicación el 17 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transversal. A modo de resumen, el acuerdo declara como horas y días inhábiles las 24 horas de los días 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 y 31 de julio de 2024 para la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, específicamente para realizar actividades de control, supervisión, verificación, inspección y vigilancia ambiental. Estas acciones se llevarán a cabo conforme a la normativa ambiental vigente en la Ciudad de México, abarcando fuentes fijas de contaminación ambiental, construcciones en suelo urbano, obras y actividades en áreas de valor ambiental, así como fuentes móviles en todo el territorio. Con el decreto de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, por el que se expide la Ley Ambiental de la Ciudad de México y se abroga la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, con fecha de publicación del 18 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transversal. A modo de resumen, la ley regula el derecho a un medio ambiente sano en la Ciudad de México. Se fundamenta en principios constitucionales para proteger los recursos naturales y la biodiversidad. Establece una política pública ambiental local orientada a gestionar los recursos de manera sostenible, mitigar impactos ambientales y preservar la funcionalidad de los ecosistemas. Además de regular la afectación de áreas verdes y arbolado urbano, la ley promueve la participación ciudadana en el desarrollo sustentable, controla la contaminación en sus diversas formas y establece responsabilidades ambientales en los procesos productivos. También fomenta la conservación de la biodiversidad, implementa medidas para reducir la huella ecológica y compensar impactos ambientales, alineándose con metas internacionales y nacionales de conservación y desarrollo sustentable. Continuamos con el decreto de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por el que se reforma el artículo 65 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal,
Se derogan los artículos 221, 222, 223 y 224 del capítulo sexto del título séptimo de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. Se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México. Con fecha de publicación el 18 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transversal. A modo de resumen, el presente decreto reforma el artículo 65 de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal, en el cual se indica que es responsabilidad de toda persona que genere y maneje residuos sólidos hacerlo de manera que no implique daños a la salud humana ni al ambiente. También derogan los artículos 221, 222, 223 y 224 del capítulo sexto del título séptimo de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México. Por último, expide Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México, la cual es de orden público, interés general y social. Es reglamentaria del régimen de responsabilidad ambiental previsto en el artículo 13, apartado A, numeral 1 y 16, apartado A, numeral 7 de la Constitución Política de la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de las personas y el derecho fundamental a la determinación de la responsabilidad que nace del daño al ambiente. Continuamos con el acuerdo de la Secretaría de Movilidad por el que se modifica el sistema de datos personales de solicitantes de expedición, renovación y o reposición de licencias de conducir para particulares tipo A, A1, A2 y permisos de conducir para menores, con fecha de publicación el 18 de julio del 2024, con alcance en seguridad y salud en el trabajo, dirigida al sector transportes terrestres. A modo de resumen, el acuerdo modifica el sistema de datos personales relacionados con la documentación de solicitudes de licencias para conducir tipo A, A1, A2 y permisos para menores de edad, incluyendo nuevos trámites, renovaciones o reposiciones. Su objetivo es recabar, sistematizar y resguardar esta información para integrar expedientes. Los titulares de los datos tienen derecho a ejercer sus derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición directamente en la dirección de la Unidad de Transparencia y Mejora Institucional de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, ubicada en la colonia Roma Norte o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y otros medios especificados, garantizando el cumplimiento normativo y la protección de datos personales. Continuamos con el acuerdo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos técnicos específicos para la elaboración de estudios de riesgos para proyectos en evaluación de estudios de impacto urbano, RIU, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, con fecha de publicación 25 de julio del 2024, con alcance en seguridad y salud en el trabajo, dirigida al sector construcción. A modo de resumen, el acuerdo establece una metodología para homogeneizar los estudios de riesgos en México, asegurando que consideren de manera precisa el peligro y la vulnerabilidad de exposición. Los lineamientos detallan cómo presentar los análisis y mapas correspondientes para el RIU. Continuamos con el acuerdo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos técnicos específicos para la elaboración de estudios de riesgos de obra y o demolición (ERROD) en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, con fecha de publicación del 25 de julio del 2024, con alcance en seguridad y salud en el trabajo, dirigida al sector construcción. Los presentes lineamientos describen el contenido de cada uno de estos apartados y pormenorizan la forma en que se deben de presentar los cuadros analíticos y mapas correspondientes. Se precisa la información específica para el ERROD, el cual contempla los trabajos para demolición, ampliación, remodelación y obra nueva según aplica. Continuamos con el acuerdo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos técnicos específicos para la elaboración de estudios de riesgos de obra para instalaciones subterráneas, ROIs, en materia de gestión integral de riesgos y protección civil, con fecha de publicación del 25 de julio del 2024, con alcance en seguridad y salud en el trabajo, dirigida al sector construcción. A modo de resumen, el acuerdo establece la metodología para estandarizar los estudios de riesgos de obra para instalaciones subterráneas, ROIs, enfocándose en el peligro y la vulnerabilidad de exposición. Los lineamientos detallan cómo presentar los análisis y mapas correspondientes. Este estudio considera antecedentes, peligro, vulnerabilidad, exposición, evaluación de riesgos, medidas preventivas y cartografía, aplicando instalaciones subterráneas en la Ciudad de México conforme a normativas vigentes. Normatividad publicada para el Estado de México. Iniciamos con el acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, emite la convocatoria para la entrega del reconocimiento al mérito ambiental 2024, con fecha de publicación del 17 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transversal. A modo de resumen, en los lineamientos vigentes para la entrega del reconocimiento al mérito ambiental, se determina que corresponderá a la Secretaría emitir en forma anual la convocatoria para participar en el otorgamiento del reconocimiento al mérito ambiental, por lo que en cumplimiento a las disposiciones de dichos lineamientos y con el objetivo de establecer los requisitos para participar en el reconocimiento al mérito ambiental 2024. Reconocer la trayectoria de personas físicas, organizaciones e instituciones que han realizado las acciones relevantes en beneficio del medio ambiente, que contribuyan al desarrollo sustentable del Estado de México. Vamos con el acuerdo de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, por el que se emiten los lineamientos para la entrega del reconocimiento al mérito ambiental, con fecha de publicación el 17 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente dirigida al sector transversal. A modo de resumen, se expiden los lineamientos para la entrega del reconocimiento al mérito ambiental que otorga el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Los presentes lineamientos son de observancia obligatoria y aplicación para la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como para las personas originarias o vecinas del Estado de México que deseen participar en el reconocimiento al mérito ambiental. Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer los criterios que regulan la selección y entrega del reconocimiento al mérito ambiental en 7 categorías: individual, individual juvenil, organizaciones de la sociedad civil, académica o investigación juvenil, sector empresarial y autoridades locales, como mecanismo para reconocer a aquellas personas de forma individual o colectiva que por su trayectoria y trabajo ambiental sean merecedoras del mismo. Actividad publicada para Nuevo León. Iniciamos con el programa estatal del Gobierno del Estado de Nuevo León, por el que se expide el Programa Estatal del Cambio Climático para el Estado de Nuevo León, con fecha de publicación el 17 de julio del 2024, con alcance en medio ambiente, dirigida al sector transversal. A modo de resumen, el acuerdo expide el Programa Estatal de Cambio Climático para Nuevo León, orientado a diseñar estrategias y políticas para adaptarse al cambio climático y usar los recursos naturales de manera sostenible para el bienestar social. Sus objetivos incluyen reducir las emisiones entre un 21 y 33% para el 2030 respecto a un escenario base, invertir anualmente entre el 6 y el 11% del PIB estatal en transformaciones necesarias y priorizar la atención a los más afectados por el cambio climático. El programa se centra en la justicia climática, proponiendo soluciones inclusivas y equitativas con acciones ambiciosas, factibles y transparentes, dirigida a la descarbonización y la adaptación a impactos climáticos futuros.
Damos por finalizada la revisión de la normativa y noticias publicadas en el mes de julio del 2024. Nuevamente, le invitamos a revisar las notificaciones que BioOK envía diariamente, así como el informe mensual personalizado para mayores detalles. Agradecemos su atención y que tengan un muy buen día.